Bueno, primero queremos agradecer a todas y todos a quienes nos acompañan el día de hoy. También agradecemos a los que nos van a acompañar a través de Zoom. Queremos darle la bienvenida a esta primera sesión de Copeval Soy Health, evento en el que vamos a discutir aquellos temas que actualmente están cimentando el camino hacia una agricultura más sostenible. Históricamente, el sector silvoagropecuario ha sido, a través del fortalecimiento de la cadena de valor que hay para la producción de alimentos, ha sido un motor fundamental para el desarrollo del país y de su economía. Sin ir más lejos, más del 7% de la fuerza laboral que existe en el país está siendo ocupado por este sector, y además el aporte que hace al PIB es cercano al 3%. Sin embargo, pese a la importancia que tiene este sector, es necesario mencionar que es la segunda industria con mayores aportes de gases de efecto invernadero del país. Esto es relevante porque el 2020 Chile se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Para lograrlo, el sector industrial, el sector que genera la energía, el sector energético, se comprometió que para el año 2030 iba a cerrar todas sus plantas de carbón y ocupar energías renovables. Eso va a significar que la agricultura va a pasar a ser la primera responsable o el primer agente emisor de gases de efecto invernadero del país. Es por eso que actualmente se están generando cambios, se están gestando cambios en la agricultura, y hoy día el tema de la sostenibilidad está siendo fundamental. Y no es posible hablar de sostenibilidad en la agricultura sin tener al suelo como un protagonista, como un factor preponderante por el rol que va a tener en lo que es la mitigación y enfrentar el cambio climático para la agricultura. Hoy día vamos a compartir con importantes expertos nacionales e internacionales que nos van a dar su visión y su experiencia en el trabajo de prácticas más sostenibles para la agricultura. Una vez más, les damos la bienvenida a Copeval Soy Health, y desde ya le hacemos la invitación para que el próximo viernes 2 de agosto nos acompañen en la segunda sesión donde podremos seguir discutiendo estos temas. Ahora me gustaría dejar con ustedes a nuestro gerente general, el señor Marcelo Leza. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos a todos. Es el primer ciclo de un programa que tenemos muy importante, de un asunto que cada vez más es importante. ¿Y por qué es importante? Porque el gran desafío de la humanidad hoy es producir alimentos de una forma sustentable, un tema de huella de carbono, y a un costo accesible, ¿ya? Y la única manera de hacer esto es mantener la salud del suelo, en muchos casos mejorar la salud del suelo, no solo en Chile, pero es un desafío mundial. Y los protagonistas de este desafío son los agricultores. Los agricultores son ambientalistas por vocación y por necesidad, ¿cierto? Y nosotros Copeval, lo apoyamos nuestros clientes agricultores. Copeval tiene raíces muy profundas en el agro chileno. Y sabemos que los agricultores chilenos vencen desafíos. Vencen desafíos. Este es un otro desafío en que nosotros de Copeval vamos a apoyar a los agricultores y queremos estar siempre al lado de los agricultores. Hoy empezamos con este ciclo con la presencia de varios expertos de Chile y de afuera, y creemos que va a ser súper interesante. Specifically, I would like to thank Dr. Ratan Lau for his time in this presentation. Thank you very much, Dr. Lau. With this, pasamos la palabra a... Gracias, Marcelo. Bueno, ahora, como decía Marcelo, vamos a darle la palabra al importante y al connotado científico, el señor Rataldal, quien ha dedicado su carrera al estudio y a la divulgación de prácticas sustentables orientadas a mejorar la salud del suelo,
a aumentar la producción y a combatir el cambio climático mediante la captura de carbono. Su trabajo ha sido fundamental para comprender el rol que tiene el suelo en el cuidado de los ecosistemas y también en la seguridad alimentaria. Por su trabajo ha sido reconocido con el Premio Mundial de la Alimentación y también fue cogalardonado con el Premio Nobel de la Paz. Por favor, démosle la bienvenida al señor Ratalal. Muchas gracias. Entonces aprecio mucho la invitación. Quiero agradecer a Marcelo Leza, Pablo Alfaro y todos sus colegas por su gentil invitación. El título de mi presentación es Manejar la salud del suelo por medio de la agricultura regenerativa. Entonces comencemos con el tema global, justicia alimentaria y derechos humanos que la humanidad enfrenta. Número uno, tenemos una población de 8.111 millones de personas y está aumentando a 1,14% por año, que es 7 por 65 millones por mes y 92 millones adicionales por año en aumento de la población. El área arable per cápita es 0,186 hectáreas y disminuye a menos 0,07 hectáreas para 30 países para el próximo año, el 2025. La degradación de la tierra, la estimación son 30%. Según las estimaciones previamente, la FAO lo estimaba en un 30% también. Este año la estimación es 30% de la área terrestre, que tiene un impacto directo en la justicia alimentaria y los derechos humanos. El suministro de agua potable, renovable per cápita es 1.000 metros cúbicos para 30 países y está aumentando a 58 países, que afecta a 4.000 millones de personas para el 2050. Número 5, que es la concentración de CO2 atmosférica, 427 partes por millón, y está aumentando a 0,5% al año, con 2 partes por millón anualmente. Número 6, uso de la energía de 637,8 watts, 10 a la 15 BTU por año, lo que es igual a 672 exajoules en el 2023 y un aumento por 1,14% anual y proyectado que sea 736 watts para el 2040. El consumo de granos per cápita de 300 kilogramos por año y en algunos países está disminuyendo, especialmente en África. En la población sin seguridad alimentaria de 821 millones antes de la guerra. Con la guerra, la población afectada de la inseguridad alimentaria es más de 1.000 millones de personas. Además, 3.000 millones de personas están con desnutrición. Las emisiones de CO2 per cápita en el mundo son 4,88 megagramos de CO2 por año. Pero en los Estados Unidos, 17, y en otros países como Arabia y el Medio Oriente, hasta asiático, es mucho más de lo que es en Estados Unidos. Y por supuesto, la paz mundial está siendo afectada por la inseguridad alimenticia y nutricional. Y sabemos que ese es un problema serio este año. Las metas del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas no han sido cumplidas y me temo que las metas del desarrollo sostenible no están tampoco con la posibilidad de que se logre el 2030 tampoco. Entonces a eso nos lleva la pregunta, ¿qué es el suelo? El suelo, como un recurso vivo y dinámico, es la esencia de toda la vida terrestre. La salud del suelo se refiere a las propiedades biológicas en relación con su capacidad para proporcionar servicios de ecosistemas críticos para la naturaleza y otros seres vivos. Lo que es notable, los sistemas ecosistémicos proporcionados por el suelo es agua limpia, un paisaje escénico, también la biodiversidad arriba y bajo el suelo, también la producción, lo que incluye también los cultivos, bosques y también la mitigación del cambio climático. Nosotros tenemos un concepto que se llama como el máximo del suelo, como máximo de otros recursos.
también tenemos el suelo en su máximo, lo que significa el suelo y sus recursos han llegado a un nivel máximo a nivel global y están disminuyendo ahora. La cantidad de una buena cantidad de tierra arable es 0,25. En algunos países, el área arable, como en países de sudeste asiático, es 0,05 hectáreas por cápita, lo que puede llevar a tomas de agua, tomas de tierra, problemas civiles y refugiados por el suelo, que está aumentando este nivel de estos refugiados. Y tenemos un concepto que se llama también el suelo en peligro, el suelo extinto, tal como los animales. Por ejemplo, algunos animales, mariposas o plantas que se están extinguiendo, también el suelo está sujeto a peligro y que se vuelva extinto. La degradación del suelo es que puede comenzar con agricultura extractiva, cuando no reemplazamos lo que uno saca, lo que provoca la erosión del suelo, salinización secundaria, compactación, el término de la materia orgánica, la estructura del suelo que también se pierde, lo que lleva a una pérdida de la resiliencia del suelo y también disminución en las funciones ecosistémicas y sus servicios, la pérdida de la diversidad del suelo, la disrupción de los procesos claves y también hambre, malnutrición, problemas políticos, también problemas civiles, guerra e inseguridad. Y en la actualidad tenemos más de 120 millones de refugiados. Esta es la estadística de mayo 2024, que es un ciclo vicioso que enfrenta la humanidad. La degradación del suelo, que lleva a problemas civiles, inestabilidad, lo que es una amenaza global. Por lo tanto, la revolución verde del siglo XXI, más que esté basado en los inputs, que es una variedad de fertilizantes y riego, así como fue la revolución verde en los 60 y 70, la revolución verde del siglo XXI tiene que basarse en el suelo, basándose en la resiliencia del suelo, basado en los ecosistemas, con una ecoeficiencia, basado en el conocimiento e impulsado por la ciencia y también las opciones de gestión que mantienen el hábitat del suelo y los servicios ecosistémicos del suelo. Por lo tanto, la manera como se produce el alimento y se consume afecta la salud del suelo, de las plantas, animales, personas, ecosistemas y el planeta en sí. Esto se le llama el concepto de una salud, que dice que la salud del suelo, de las plantas, animales, seres humanos, ambiente y el planeta es una e indivisible. Además de los factores socioeconómicos, la seguridad alimentaria y su investigación también tiene que abordar los sistemas de gestión de recursos y ambientales, agua, recursos, biodiversidad y su gestión. Los servicios ecosistemas que el suelo proporciona se pueden regular, como el alimento, regulación del clima, polinización, reacciones químicas, reciclaje, filtrado, ciclos geoquímicos, disposición de los desechos, al apoyo, hábitat para la vida, biodiversidad, microbioma, productos biotecnológicos, fotosíntesis, nutrientes, el reciclaje del agua, formación del suelo y muchos otros procesos naturales. Los servicios culturales también pueden ser culturales, como intelectual, social, recreacional, espiritual, y también el fuerte destino de toda la vida, y también la creatividad, como la música, el arte y otros temas estéticos. Estos ecosistemas y sus servicios pueden ser provisionales como nutrientes de las plantas, la base de la agricultura, las reservas de agua, material industrial y empleo, emprendimiento y también farmacéutico. Y esta interacción lleva a los servicios ecosistémicos del suelo, que deben ser también nombrados, sostenidos y mejorados por una mejor gestión. Los servicios ecosistémicos son críticos porque principalmente los nutrientes de las plantas, la medida del crecimiento de la planta, purificación del agua, modelación del clima, estos son
elementos muy importantes para la intervención y su conservación. Los servicios secundarios con farmacéuticos, seguridad alimentaria, cambio climático y materiales industriales también son igualmente importantes, especialmente cuando nuestra población está aumentando y creciendo más rica y con ingresos distintos al nivel del mundo. Muchos factores que afectan la salud del suelo. Las características físicas del suelo, como el tipo, textura, la concentración del carbono, estructura, características del agua, químicos, el pH, minerales arcillosos, también conductividad eléctrica, nutrientes de las plantas, entre otros. Propiedades biológicas incluyen los hábitos para la biota del suelo, actividad y la diversidad de especies, fuentes energéticas y, por supuesto, microclima. Temperatura, precipitación, equilibrio hídrico y energía. Estos son los factores que afectan la salud del suelo tradicionalmente. Pero para este momento voy a ver también la inestabilidad política, la guerra, que también es un factor muy importante, que ahora está presentemente en el mundo de manera adversa, afectando la salud del suelo. Los conceptos básicos de la gestión del suelo, por lo tanto, incluyen la cobertura vegetativa continua, viva y con detritos, perturbación mínima del suelo, física, química, biológica y ecológica. Sistemas de agricultura compleja, como diversidad de las plantas altas, también una densidad de las raíces vivas altas, son sistemas vivos, y también asimilándose a la biodiversidad natural, creciendo especies que se puedan adaptar a las estaciones y al ambiente. Para gestionar la salud del suelo, esencialmente necesitamos proteger y restaurar el suelo, restaurar el contenido contenido orgánico del suelo, también mejorar la biodiversidad, vivir en armonía con la naturaleza. Tenemos que trabajar en armonía con ella misma, ¿no? Y no en contra de la naturaleza. Observar la ley del retorno. Dice que lo que tomamos del suelo debe volver al suelo. Y por supuesto, tratar el suelo como una cuenta bancaria. Tal como un cuento, uno no puede sacar más dinero de lo que ustedes depositan. De igual forma, con el suelo, no podemos tomar más del suelo de lo que devolvemos al suelo. Por lo tanto, manejar la salud del suelo. Hay muchas prácticas como la agricultura regenerativa, por ejemplo, la agricultura conservacionista, agricultura digital, agricultura de precisión, de alguna inteligencia artificial, utilizando robots, drones, machine learning y biofortificación de los cultivos para luchar con la hambre oculta. Y también el nexus agua, aire, energía, la interconectividad, generar nuevo sol, construir nuevos. También menos agricultura, hay también hidroponía, agricultura en invernaderos para que se use mecho de suelo, estructuras múltiples dentro de la ciudad. Y también la idea es bajar el CO2 de la atmósfera y ojalá restaurar la salud del suelo mientras producimos alimentos seguros y nutricios. La ley del retorno, que Sir Albert Howard mencionó 100 años atrás. Y en la última parte dice que las sustancias que tomamos de la naturaleza tienen que retornar al lugar en el cual se la extrajo. Si sacamos nutrientes de las plantas como nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, zinc, hierro, debe ser reemplazado y retornar también al suelo en una forma u otra, especialmente a través de la agricultura positiva hacia la naturaleza. Positiva hacia la naturaleza significa porque tenemos una huella ambiental grande y hay una necesidad urgente para desarrollar sistemas agricultores innovadores que reconcilien la necesidad de producir alimentos con la necesidad de restaurar el medio ambiente. Por lo tanto, la producción alimenticia tiene que darse, pero a la vez la calidad del ambiente, la salud del suelo, la calidad del agua, la contaminación del agua, la biodiversidad, el valor estético de la tierra, eso deben ser restaurados, mejorados y sostenidos también. Por lo tanto, Nature Positive, estas prácticas, por ejemplo,
Incluyen aquellos que protegen, gestionan y restauran el suelo, fortalecen la biodiversidad, mejoran la calidad del agua y la capacidad renovable, adaptan las agriculturas de emisiones negativas. Muchas veces uno encuentra cero emisiones. No es cero, es negativo. La agricultura con emisiones cero. Agricultura con emisiones negativas, reducir el uso de químicos, utilizar bioestimulantes y también otros componentes orgánicos, promueven una economía biocircular, apoyan el concepto de una salud, One Health, y por supuesto utilizar innovaciones digitales como agricultura de precisión. Algunos ejemplos de las prácticas Nature Positive incluyen agricultura de la conservación, agricultura regenerativa, agroecología, agroforestal, integración de los cultivos con árboles y con el ganado, prácticas de un presupuesto de carbono de constructividad positiva y CNK en vez de NPK. Sorry about that. Integrated soil fertility management. Integrar la gestión y también utilizar un equilibrio de los nutrientes de las plantas. También la fertigación a través de goteo con los fertilizantes y también en la agricultura de precisión, inteligencia artificial. Estos son algunos de los ejemplos, entonces, de la agricultura Nature Positive. Tenemos la agricultura con emisiones negativas, donde las emisiones se secuestran en la tierra y en el suelo y en los árboles, en vez de emisiones, en vez de ser una fuente, de ser que la agricultura sea cómo se pueden captar los gases de efecto invernadero, reducir las emisiones de carbono de la operación agrícola, secuestrar el carbono en el suelo, árboles, distintas tierras, tierras degradadas, tierras urbanas y otros ecosistemas. Por lo tanto, si adoptamos agricultura de conservación, la perturbación mínima del suelo, eso lleva al residuos y también a los grados, también la cobertura. Tenemos agua y conservación de agua, la temperatura, la moderación y también algunos ciclos y luego con mulch, la cobertura del suelo que lleva a la retención de nutrientes, control de hierbas, el ingreso de biomasas, mejora de la calidad del suelo y cuando estamos la rotación de los cultivos lleva a tener ciclos para sacar los patógenos, mejora el ambiente, mejora la ecoeficiencia y cuando combinamos con eso, integramos la gestión de nutrientes, lo llevamos a los usos eficientes de los recursos, mejoramos la calidad del agua, disminuyemos el uso energético y reducimos la polución ambiental del aire. Y esto es lo que llamamos agricultura de la conservación. La combinación de evitar, hacemos la cobertura, mulch, cobertura, la rotación de la planta, integramos los nutrientes e integramos las mejores gestiones, las mejores prácticas, lo que lleva a un desarrollo sostenible de la ecointensificación y resiliencia del clima, un desarrollo sostenible a través de la agricultura, hacer que la agricultura sea una solución. Por lo tanto, el enfoque basado en sistemas para transformar en la agricultura de la conservación. Brevemente, acá lo que decimos que los conceptos, entonces un apuerto es una estrategia, incluye muchas prácticas. Entonces, este concepto está inspirado por la ecoinnovación y está basado por energía no en carbono e impulsado por la economía y circular e infraestructura verde. Está apoyada por la recarbonización de la biosfera terrestre. El secuestro del carbono aumenta y la base del desarrollo sostenible. Por lo tanto, la materia orgánica y su contenido es esencial a la vida y salud del suelo. Es el elixir de la vida. Elixir significa que es la base de mantener el sistema básico del suelo. Luego tenemos el concepto céntrico al suelo, en vez de la semilla. Los 60 y los 70 y la Revolución Verde de esa época comparten una por el doctor Levert Bortler, que fue un científico famoso, distintas variedades. Ahora estamos hablando del enfoque centrado en el suelo, lo que significa que
es soil-centric en vez de centrado en la semilla y se basa en esta frase que la salud del suelo, plantas, animales, personas y ambiente es una e indivisible. Y ese es el concepto básico del enfoque centrado en el suelo. Tenemos agricultura regenerativa que se basa en sistemas y reconcilia la necesidad de producir también alimento nutricioso adecuado con la necesidad de restaurar el ambiente y también hacer que la agricultura sea una solución, que la agricultura sea parte de la solución a los problemas ambientales como el cambio climático. En consecuencia, cuando hay un amplio rango de agricultura y prácticas de pastoreo apuntando a restaurar la gestión sostenible de la salud del suelo por medio de hacer secuestramiento de carbono orgánico y del suelo, y deberíamos ver tanto el carbono orgánico e inorgánico. Pero sabemos que una talla no le hace a todo en las prácticas para los suelos y los biomas, por eso que hay que identificar cuál es específico a cada lugar desde los factores biofísicos y socioeconómicos. También la agricultura regenerativa incluye la que se basa en los sistemas de conservación y conservación, en que no hay arado, que se manejan las plagas por medio de la gestión en rotaciones complejas, en integración de cultivos, pero ya son espirales que les voy a ir mostrando en láminas como ya lo mostré anteriormente. Esto es la cubierta del suelo continua, sin interrupción del suelo, con gestión de nutrientes integradas y rotaciones complejas para producir más con menos. Ese más con menos es la parte más importante. Los parámetros esperados en la RA o agricultura regenerativa es un rendimiento agronómico y productividad que debe ser óptimo y sostenible, que haya químicos que son un suplemento a medida que solo sean necesarios, no la única alternativa, que se use el recurso que produzca más por unidad de tierra, agua, energía y químicos, el calentamiento global, que sea un presupuesto de carbono de suelo ecosistema positivo, de acuerdo a la resiliencia a las sequías, y también las emisiones mínimas de óxidos nitrosos, la rentabilidad que sea óptima y que sostenga en el tiempo. La degradación del suelo debe ser reversada, concentrarse en la neutralidad de la degradación de la tierra, la calidad del alimento no carbohidratado solamente, también hay micronutrientes, proteínas, vitaminas y agriculturas que sean sensibles a la nutrición, y la calidad del ambiente, que la agricultura sea integral y restaure y mejore el medio ambiente. Y también los incentivos, que haya pagos a los agricultores basados en los servicios ecosistémicos según el valor societario de los recursos naturales. Ya lo retomaré. Y por supuesto, la legislación, la ley de la salud del suelo para suplementar la ley del aire limpio y la ley del agua limpia. No solo concentrarnos en la producción, sino el enfoque está en producir más con menos. La idea es no maximizar el rendimiento, sino optimizarlo, minimizando la degradación del suelo, el agua y la biodiversidad. Ese es el enfoque de la agricultura regenerativa. Producir menos con más, que tiene una ecointensificación, que quiere decir más alimentos con menos terreno, menos agua, menos agregado de fertilizantes y pesticidas, menos unidades de energía y menos emisiones de gases invernadero. Y ojalá eso también ahorre algo de tierra para la naturaleza. 5.200 millones de terrenos se usan para la agricultura globalmente. Ojalá que parte de esa tierra pueda volver a la naturaleza por medio de los sistemas de la ecointensificación y la agricultura regenerativa. Ejemplos específicos de la agricultura de conservación, ya hemos hablado de esto, cómo se integran los cultivos y la
ganadería y la parte forestal, sistemas de cercos vivos, restaurar la salud del suelo, como la neutralidad de la degradación, como la UNSCD, restaurar los terrenos, programas de conservación y, por supuesto, la recarbonización de la biosfera terrestre, como el secuestramiento de carbono, como el biochar, como ya les dije, orgánico e inorgánico, y secuestramiento de carbono de biomasa, que es una combinación que cuando juntamos todos estas condiciones específicas del suelo de esta ecorregión, identificas las prácticas de las que hablamos. Cuando brevemente hablaba de la fertilización basada en el carbono, ahí tenemos un cultivo sin arado, lo siembras directamente, crece, es una leguminosa que puede fijar el nitrógeno. Esto lo llamamos CNPK, para necesitar que disminuya el NPK con el tiempo, porque con el NPK deberíamos ir pasando más al CNPK y descarbonizar el suelo por medio de mulch, sistemas que en combinación con el cultivo pueden agregar biomasa y proteger los suelos. ¿Cómo se ve la agricultura moderna que aumenta el contenido orgánico? Aquí hay más biomasa. El concepto original era menos biomasa, más verde, pero también más biomasa sobre el terreno, y la biomasa puede hacer una señal molecular de base cuando está en estrés, cuando hay rotaciones más complejas y ecosistemas resilientes, y podemos detectar cualquier estrés del cultivo, si es que hay patógenos o alguna señal basada en lo molecular que podemos remotamente detectar, y con una intervención antes de que sufra el rendimiento de la cosecha. Este cultivo se haría sin arado, con mantillo o mulch y cubiertas sobre el cultivo, con árboles, para poder tener un complejo sistema holístico de recursos naturales. Produces alimento y sanas el suelo, hay más biodiversidad, más materia orgánica, y de manera natural es un suelo que puede evitar las enfermedades, y también el tiempo dirá que se puede usar menos pesticidas, o el uso de químicos va a ser cada vez menos. Recuerden que no estamos hablando de cero químicos, hablamos entonces de menores niveles de suplementos, tanto de fertilizantes y pesticidas, y luego las nutrientes apropiadas, y también fertirriego en profundidad, que se aplica cuando y solo cuando sea necesario para que lo absorba la planta y no fuga al ambiente. Esa fuga al ambiente también debe ser minimizado, porque se desperdiciaría en el ambiente. La saturación de carbono tiene que ver en términos de suelo, tanto orgánico como inorgánico, en las capas de la superficie o en la subsuperficie, con un sistema de raíces prolífico en profundidad, y lo mismo sobre la biomasa del terreno, y poner de nuevo el carbono en el suelo por exudación de la raíz, por componentes poliméricos solubles, rizodepositación, y con también poner una distribución en profundidad y raíces que tengan absorción y sistemas de transporte. Estas son
del tipo absortivas. Y hay un sistema prolífico, lo mismo la bioturbación con macroorganismos, comunidades microbianas, que aumentan la salud del suelo debido a su biodiversidad y pueden aumentar el carbono enviándolo de vuelta al suelo. Ese aumento, cuando se adopta un momento, un sistema mejorado como los que hablábamos, vamos a lograr en un periodo de unos 25 años esta curva. Y si hacemos el experimento, hay muchas cosas que pueden tomar de estos datos. Aquí está la tasa de captura de carbono en esta línea. En un punto puede también saber el punto de saturación del carbono. Se puede también calcular la capacidad de carbono del suelo y el potencial de captura y la duración de ese secuestramiento y los factores que afectan la mineralogía, el contenido de arcilla, la profundidad, la humedad, el clima, la utilización del tierra y la gestión. Experimentos que con mucho tiempo nos generan este tipo de datos y seguro que los estudios de mucho tiempo han dado la posibilidad de generarlos. Se evalúa la disponibilidad de nutrientes, de poner en biomasa, la relación de las raíces, el acople o desacople de CNPS y la estabilización también como mecanismo en vez de mineralización. Aumentamos la estabilización y tratamos de disminuir la mineralización. Otra forma de ver la salud del suelo es una pirámide en que la base es donde están los recursos del suelo, el carbono orgánico, y en la base de la pirámide está la inocuidad alimentaria, la adaptación y mitigación al cambio climático, la calidad del agua y la nueva disponibilidad basándose en la restauración del suelo y la tierra y por supuesto la biodiversidad. Estos muchos ecosistemas que deben ser sostenidos en un largo periodo de tiempo, es muy importante que en el ápice de la pirámide se fortalezca y se cementen por políticas pro naturaleza, pro agricultura y pro agricultores. También necesitamos la estabilidad política y la paz en esta pirámide para generar servicios ecosistémicos. Otra forma de mostrar la salud del suelo es los cimientos del motor del desarrollo económico por medio de la gestión de recursos como el agua en su calidad y cantidad, la mitigación, adaptación y estabilización del cambio climático, inocuidad alimentaria en cantidad y en cualidad y la seguridad, por supuesto, y la biodiversidad sobre y bajo el suelo. Todos pasan a construir los engranajes de la salud del suelo. La agricultura tiene que pasar a ser parte de la solución, una solución para que la agricultura también pueda enfrentar los temas climáticos. La erosión del suelo puede controlarse por la agricultura de conservación. La eutroficación puede ser con las cubiertas del suelo en todo momento. El desgaste puede ser con sistemas buenos de raíces, las emisiones de gases invernadores, integrando los cultivos y ganadería. Y la agricultura convencional reemplazada por lo que es una agricultura regenerativa. En consecuencia, necesitamos estrategias transformadoras de los sistemas actuales, como los trabajamos convencionalmente, en 5 Ds. Esas 5 Ds son de su inglés, todas relacionadas con destruir y degradar y eliminar la tierra de la naturaleza. Tenemos que transformar esto y hacerlo restaurador y transformador para que, yo lo digo del inglés con Rs, reducir, reutilizar, reciclar, regenerar y restaurar. Y devolver también, retornar esa tierra a la naturaleza. Yo creo que 5.200 millones de hectáreas totales en el globo no lo necesitamos. El
objetivo debiera ser al menos devolver, ojalá, un cuarto, un tercio o hasta la mitad para fines del siglo, devolvérselo a la naturaleza. Sería una meta. Las acciones que se necesita para África, por ejemplo, entre el 2022 y el 2030, aumentar la eficiencia de la utilización de fertilizantes en África es solo 20 kilos por hectárea en la escala continental y globalmente son unos 30. Eso es lo que se llama un presupuesto negativo de nutrientes o minería de nutrientes, que crea un presupuesto positivo, mejora la salud del suelo. Aumentar las áreas con riego es solo un 6% que puede ser regado comparado con 37 a 40% la parte de África con África. Tenemos que sacar el CO2 de la atmósfera y incluir la restauración del suelo como un componente integral de las políticas domésticas o nacionales, protegiendo los suelos y los bosques y los humedales, que se aumenten las áreas de tierra. Yo digo, debiéramos mejorar la productividad de la tierra que existe y no cortar o talar más bosques en ninguna parte, lo que incluye África Central, Amazonas y Asia en el asiático. Respecto de la protección de los suelos del mundo, tenemos tres opciones: los incentivos económicos, el enfoque legal y la dirección. Explicaré brevemente esto. El concepto de darle dirección es cuidarlo, tiene que estar como concepto embebido en las organizaciones para proteger el suelo como recurso natural. Un liderazgo que debe estar en cada fruta y vegetal que se come, en cada grano que se consume, y cada vaso de agua que se utilice o cada respiro que uno haga, en cada paisaje que disfrutemos. Ese es el liderazgo que necesitamos para el suelo. Si somos judíos, cristianos, y no importa, todas las religiones tienen esto en común y debiéramos considerarlo también en que el precio del alimento sea apropiado, reflejando un costo que también puede darse de manera suplementaria a los consumidores. ¿Y por qué no entonces tenemos derechos? ¿Por qué el suelo no tiene derechos? Y es el planeta la madre de los derechos. Miren esta caricatura. Mis propios hijos están envenenando el agua, mi tierra, me están llenando de explosivos, están despellejándome y me están quemando viva de la tierra. ¿Cómo? De alguna manera quieren que yo los perdone. Honestamente hablando, Dios, se han vuelto locos si ese es el concepto que quieren que yo siga. Además, de hecho, el suelo debe tener derechos, así como los derechos universales humanos, los derechos de los animales, debe haber también derechos del suelo y derechos de la naturaleza. Y la esencia de toda la vida, el suelo tiene derecho a ser protegidos, restaurados, que impulse y que se manejen de manera razonable. La tierra agrícola y también ecorregiones sensibles ecológicas tienen que ser protegidas. La tierra agrícola más importante tiene que ser demarcada y protegida en contra de otros usos, tales como urbanización rápida o uso industrial. Cooperación con el sector privado es muy importante. La meta del desarrollo sostenible 1, en los sectores 2, 3, 15, la pobreza; 2, eliminar el hambre; 6, cambio climático, protección del clima; 15, vida y la tierra. Todas esas dependen del suelo. Y el sector privado, los legisladores, profesores, académicos, organizaciones internacionales, gestores de la tierra,
trabajan en conjunto para abordar todas esas metas del desarrollo sostenible. La ley de la salud del suelo. En Estados Unidos tenemos una ley del aire puro del 1977, manejar el UCPE, una ley del agua limpia, el 2072, y sin embargo no tenemos todavía agua limpia. El río Ohio en esta tipo del año tiene un problema de afloramientos. Ustedes pueden recordar la ciudad de Toledo. Tampoco tiene suministro de agua potable por 4 días, 3 o 4 años atrás, porque no tenemos una ley que proteja el suelo. Necesitamos una ley que proteja el suelo para proporcionar un alimento de salud del suelo con las otras leyes, a través de las políticas que son pro naturaleza, pro agricultura y pro agricultores. Y esta política pro agricultores también le paga a los agricultores por servicios ecosistémicos. Y eso se le llama en la agricultura del carbono. Ser agricultor para llevar el carbono y llevarlo al cielo. A eso se llama agricultura del carbono, que es cultivar el carbono del suelo como un commodity. Como ustedes creen que se puede utilizar esto, ustedes también cultivar el carbono para crear otro flujo de ingresos para los agricultores, para los pagos de los servicios ecosistémicos. ¿Y cuánto ese pago deberá ser? Es como $50 por año. El 2010 sería $35 por crédito, lo que significa $130 por tonelada de carbono. Pero el 2024, el precio del crédito de carbono, una tonelada de CO2, debiera ser $50. $50 norteamericanos por crédito. Eso me lleva a cuáles son los 10 elementos más importantes para avanzar en 2030. 5 años más o menos. Traducir la ciencia en acción. Producir más con menos. Retornar agua y tierra a la naturaleza. Adoptar una revolución verde centrada en el suelo a través de la agricultura regenerativa. Fortalecer la alianza público-privada. ¿Recuerdan el diagrama que tenía hace algunos minutos? Promover la agricultura del carbono. Pagarle a los agricultores $50 por crédito. Utilizar también los suministros y secuestros de carbono en el suelo, árboles. Hacer que la agricultura sea una parte de la solución de los problemas ambientales a través de la restauración de una agricultura regenerativa. Implementar políticas que sean pro naturaleza, pro agricultura y pro agricultores. Y practicar finalmente una agricultura sensible con respecto a la nutrición, que no es una producción solamente de cosas triples, sino que nutriciamente tiene que ser apropiado. Y tenemos 2 a 3 mil millones de personas que sufren de malnutrición y degradación del suelo, que es un costo importantísimo de la malnutrición y desnutrición humana. Finalmente, quiero mencionar los factores de la degradación del suelo. El suelo también es una víctima de cualquier guerra. No voy a mencionar por nombre ninguna guerra o país. No quiero favorecer políticamente a nadie. Cualquier guerra, no importa dónde ocurra, también afecta la salud del suelo. ¿Cómo? Cuando se disparen misiles, ya sea por temor u odio, tanto las personas como el suelo sufren. Tanto las personas y el suelo sufren. Cuando el suelo es degradado, provocado por la guerra, lo que ocurre es que este suelo degradado y el agua contaminada y el aire toma décadas y siglos para ser purificada y restaurada. Si la guerra para hoy día tomaría décadas para regenerar, quizás 2 generaciones, 50 años, antes de que el suelo, que ha sido contaminado y degradado, pueda ser restaurado. Hay 3 stakeholders en cualquier guerra. 2 naciones o comunidades que luchan entre sí. Y una tercera parte del suelo o la tierra, en las cuales ellos luchan. Y el suelo, tierra y naturaleza es la víctima silenciosa que nadie habla y a nadie le importa. Ese es un hecho. Nadie habla
de la tierra que está sufriendo. Y sin embargo, la tierra sigue sufriendo más que nadie. Nadie tiene autoridad para destruir este recurso del suelo precioso, finito y frágil, del cual depende el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Nadie tiene ese derecho. No importa quién, nadie lo tiene. Paz mundial, por supuesto, es un tema científico. Avanzar la ciencia del suelo y su salud, agricultura sensible a la nutrición, procesamiento de alimentos y biofortificación, etcétera, son críticos y temas de prioridad científica con impacto fuerte en la estabilidad y paz mundial. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque al generar puentes entre las naciones podemos lograrlo y no construir barreras entre ellas, sino puentes a lo largo de las naciones. El liderazgo del suelo y el cuidado tiene que estar incluido en cada fruta y vegetable que comamos, en cada grano que esté en el consumo humano, en cualquier copa de agua que se utiliza, en cualquier aire que uno respira y en cualquier escena o paisaje que uno aprecia. ¿Por qué? Porque erosionar el suelo y desnudar la tierra, disminuir la cantidad orgánica del suelo y la fertilidad del suelo. Tenemos unas olas de sol y de calor, sequías, bajan la cantidad de alimentos y también desesperanza. Y a medida que la paz y seguridad tiene un ICBM y también las armas de destrucción masiva, que son las más importantes, que es el hambre y la pobreza y la miseria que la gente sufre, y el suelo y los recursos naturales tienen que ser protegidos, restaurados, utilizar de manera juiciosa y nunca jamás hay que tomarlos por sentado. Y finalmente, las hambrunas y las guerras son tragedias realizadas por el hombre. Son problemas creados por el ser humano. Y nosotros tenemos que hacer que las hambrunas y la guerra políticamente sean intolerables, moralmente tóxicas, éticamente impensables y humanamente inaceptables. Ese es el motivo, esa es la meta. Y esta meta también se puede realizar comprendiendo que un suelo saludable es igual a una dieta saludable, es igual a personas saludables, ecosistemas saludables y procesos planetarios saludables. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, dear Ratan. Muchas gracias, estimado now profesor Ratan. Now we wanna Ahora start, queremos comenzar question and answer session. en la sesión de Before preguntas y we do, respuestas, Ratan, pero primero que nada let's necesitamos, Ratan, que the usted English seleccione. Yeah. Saco Select la the pantalla. English channel. Queremos que seleccione el canal de inglés. Sí, ya lo tengo seleccionado Translation of the questions. para que pueda escuchar la interpretación de las Ahora preguntas. vamos a pasar a hacer las preguntas, así que vamos a empezar con las preguntas de la gente que está aquí. Quien quiera hacer alguna pregunta nos pide el micrófono. Y si no hay, vamos a pasar a las preguntas que existen en el chat de Zoom. ¿Alguien acá quiere hacer alguna pregunta? Thanks, Doctor. Yes, I can hear you. Yes. Thanks, Doctor, for your presentation. I'm so glad Gracias to por su be here. presentación. Muy contento de estar acá. Ask in Spanish. Voy a hacer la pregunta en español. Primeramente, señores, quería agradecer a Marcelo la presencia aquí, la invitación para nosotros de CASE y felicitar a nuestro doctor por la presentación y decir que como Case IH, como proveedores de maquinaria de Copeval, creo que todos estos conceptos que el doctor nos comentó sobre la salud del suelo, como proveedores de maquinaria, estamos también muy comprometidos con todo esto, ¿no? Somos una empresa que está muy involucrada en producir equipos más productivos, muy alineados con la reducción de emisiones, y aquí en Chile estamos justo en un proceso de cambio en las legislaciones de emisiones. Estamos cambiando toda nuestra oferta de productos para
tractores con motores con menor emisiones. Estamos invirtiendo mucho en agricultura de alta tecnología, todo lo que es digital, combustibles alternativos, o sea, hay un montón de prácticas e inversiones que estamos haciendo como maquinaria para exactamente corroborar para una agricultura más sostenible, porque de verdad creemos que esto es fundamental, o sea, ofrecer equipos, producir equipos que están alineados con una agricultura más sostenible, con menos emisiones, con reducción de emisiones de carbono, produciendo más alimentos en menos áreas. Entonces, todo eso que hemos escuchado del doctor aquí en esta presentación para ustedes de Copeval, para nosotros es muy, de verdad, muy, estamos muy contentos que como empresa y como proveedores de Copeval estamos desarrollando equipos para hacer una agricultura en Chile más sustentable y creyendo en el largo plazo de la agricultura, teniendo nuestros clientes y agricultores como pieza fundamental para este proceso. Muchas gracias, ¿no?, por la invitación, Marcelo, y estamos muy contentos de estar aquí y ser parte de este evento. If I may briefly comment on that, yes, it is correct. Brevemente quisiera comentar eso. La industria, como mencioné, marca una gran diferencia en traducir la ciencia en acción. Así que apoyo fuertemente la cooperación entre los gestores de la tierra, los académicos, legisladores y la industria en conjunto, sin traducir la ciencia en acción a través de elementos apropiados. No podemos transformar la agricultura. Mencioné el ejemplo de África, que es otra región donde la cooperación del sector privado, la industria, en hacer que de alguna manera esté disponible, se ha retrasado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo. Le agradecemos la cooperación de la industria y seguimos teniendo la esperanza de tener una alianza del sector privado en transformar la agricultura a temas modernos y abordando a escala global. ¿Alguna otra pregunta o alguien que quiera hacer algún comentario a Ratan? Si no, pasamos a las preguntas por Zoom. Bueno, nos preguntan, para estudiar el secuestro de carbono, ¿cuánto tiempo es necesario mínimo que se deba considerar el estudio? Carbon sequestration in soil is a Para slow process. estudiarlo es, bueno, todo un proceso del suelo. El mínimo sería unos 3 años. Pienso que 5 a 10 sería el óptimo. Pero tenemos que tener experimentos de largo plazo en diferentes regiones. Por ejemplo, en Ohio tenemos estudios que comenzamos en los 60, hace, diría, más de 60 años atrás. Necesitamos muchos experimentos de largo plazo que representen distintos tipos de suelo, distintos climas, etcétera. Pero si quieren estudiar plazos más cortos, los impactos del arado y rotación de cultivos, 3 a 5 años sería, porque menos de 2 creo que no sería suficiente. Ojalá 3 a 5 y ojalá un estudio mucho más grande, tanto para orgánicos e inorgánicos, porque también requiere de mucho tiempo. Otra pregunta que nos hacen es que en Europa están reaccionando negativamente a las políticas que se han puesto para el cuidado del medio ambiente. ¿Es posible que acá se reaccione igual o cuál deberían ser las medidas para que conversen esas dos visiones, la de los productores y la del cuidado del medio ambiente? I did not know that Europe had negative. No he sabido nada de la postura negativa europea. Tengo la impresión diferente de las políticas que son pro agricultura, pro natura,
El Green Deal de Europa es muy pro agricultura y ojalá también lo tuviéramos en promedio, pero esperamos que la próxima ley o proyecto de ley que pueda venir para el próximo año sobre la agricultura incluya políticas de protección del suelo. No hay seguridad de que vaya a suceder, pero hay un país que sabemos que tiene una ley, Uzbekistán, en el Asia Central, y en realidad he tenido que revisar lo que quieren implementar. Los Estados Unidos, Canadá, las Américas, Sudamérica, Chile, Brasil, Argentina, todos necesitan la política que proteja sus suelos nacionales, una política que sea pro naturaleza, pro agricultura, pro agricultor. Y así la agricultura va a pasar a ser parte de la solución. Y uno de los componentes de esto, como en muchos casos, la educación y la cooperación del sector privado, como algunos meses lo hemos conversado, tiene que ser que paguen por sistemas de servicios de ecosistemas. Cuando les mostraba yo el valor de $50 de los Estados Unidos por crédito, creo que con el tiempo estas cosas sucederán y debemos alentar no solo que haya una salud del suelo nacional, sino regional. Por ejemplo, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y los países latinoamericanos también se puedan ver. Debiera mencionar a ICA, que creo que es una de las organizaciones que está dando servicio a todas las Américas y también empieza a trabajar en África, y ojalá también pueda promover la idea de la salud del suelo y cómo se pueda implementar en la base regional. Se necesita que todos los sectores cooperen para asegurar esos recursos que sean almacenados, protegidos y gestionados. Pasamos a la última pregunta, que también nos hacen por Zoom, si es que no hay otra acá. Para evitar la erosión del suelo se puede hacer conservación, pero en sectores que ya están degradados, donde la pradera ya está oxidada, ¿de qué manera podríamos mejorar el ciclo del carbono cuando no hay animales en la pradera? Soil erosion is a very serious global issue. Hay un Soil tema erosion can be de la erosión del suelo que es grave, puede probablemente haber de ambos tipos, incluso en Chile. Globalmente estamos hablando de 1.100 millones de hectáreas y la agricultura de conservación es la solución definitivamente, pero donde hay tanta degradación de la tierra, ojalá una de las opciones que mencionabas es retornar la tierra a la naturaleza. En Estados Unidos, en 1985, hubo un programa de reserva de conservación con una idea de que en terrenos altamente erosionados se podría alterar la producción y se devolviera a la naturaleza, y se le pagara al agricultor una cantidad igual de lo que hubiera habido recibido si hubiera hecho un cultivo. Esa es también una forma de retornarlo a la naturaleza. Cuando está erosionado, volver ese terreno a la naturaleza. Otra justificación para hacerlo sería los desechos alimentarios, 3.000 millones de granos que se producen y 1.000 millones desechados. Los vegetales verdes y la fruta podría ser más. ¿Para qué seguimos produciendo más en terrenos altamente erosionados con esa gran erosión y los procesos que contaminan las aguas? Por medio de la erosión también el aire, cuando se está botando alimento. Yo creo que aquí hay un problema social, educacional y cultural, no es solo legal. Legalmente, claro, necesitamos esas protecciones, esas políticas y leyes, y que esas tierras altamente erosionadas, que ya no son productivas ni para pastoreo, se le devuelvan a la naturaleza
y deberíamos educar en temas sociales que indican que el suelo es un recurso muy preciado. No lo degrademos, no lo contaminemos y no lo Muchas destruyamos. gracias. En virtud del tiempo tenemos que dejar hasta aquí las preguntas. Hay muchas, algunas de las cuales vamos a responder con las siguientes charlas que vamos a tener, pero queremos darle un gran aplauso y agradecer al doctor Ratalal por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. Y esperamos verlo nuevamente con Thank you. nosotros. Chao. Thank you. Bye-bye. Para